Bueno, después de aquella primera experiencia en el área de servicio, nuestra vida sexual dio un cambio radical, volvimos a tener sexo a diario, veíamos porno y comentábamos nuestras fantasías. José seguía con el deseo de follarse a una madura y verme a mí con un jovencito. Me fue cambiando la forma de vestir, pues le gustaba ver cómo los hombres se giraban para verme. La verdad que yo también sentía mucho morbo de verme deseada por los tíos. Por esta época dejé de usar sujetador y solo usaba tangas como ropa interior, y muchas veces ni eso. Aquel sábado mis padres nos invitaron a cenar. Llegamos a las 8 y mi madre estaba poniendo la mesa mientras mi padre escuchaba el fútbol en la radio. Saludamos a mi padre y fuimos a saludar a mi madre. Lo hicimos, pero no como siempre. José le dio un beso en la mejilla a mi madre, a lo que ella respondió: "Está cariñoso José hoy", y se rió. José le dijo que nunca estaba de más besar a una mujer guapa. Guapa está mi hija, que desde que viste Axial los niñatos y los no tan niñatos la miran locos de deseo. Ten cuidado no te salgan protuberancias en la frente. A este comentario nos reímos los tres. Nos sentamos en la mesa y fuimos cenando hablando de temas sin importancia. Después del postre mi padre se levantó y se fue a ver la TV, tenía partido de fútbol. Mi madre comentó: "Este hombre solo vive para el fútbol". José con ironía le dijo: "Algo más hará que ver fútbol", y mamá le respondió: "Sí, dormir". Yo le dije: "Mamá, no haces más que quejarte", y ella sin cortarse me respondió: "Eso lo dices tú, que seguro que tienes un buen trozo de carne que llevarte a la boca todos los días, pero una lleva años teniendo que arreglarse con vegetales que hasta el frutero está mosqueado de que comamos tantos pepinos y calabacines". José se rió y le comentó: "Eso será porque no quiere carne, que seguro que más de un carnicero estará encantado de regalársela". Nos volvimos a reír y vi cómo mi madre posaba su mano sobre la de José. La noche empezaba a ponerse interesante, sabiendo que José deseaba a mi madre y mi madre haciendo manitas con él. Pasé la mano debajo del mantel y cuando toqué la entrepierna de José noté que estaba empalmado el muy cabrón. Lo miré y se encogió de hombros. Me levanté y serví unos chupitos de crema de orujo. Cuando volví a sentarme, la mano derecha de mi madre estaba bajo el mantel y tomaba el chupito de un trago con la izquierda. José le dijo: "Cuidado Lola, que esa bebida es muy fuerte y no está acostumbrada", mientras me guiñaba un ojo y me indicaba que mi madre le estaba cogiendo el paquete. Eso hizo que mis bragas se empaparan al momento, y cogiendo la mano de José se la llevé a mi entrepierna. José, al ver cómo estaba, comentó: "Bueno Lola, creo que tenemos que irnos, se nos hace tarde", y mamá, sacando la mano de debajo de la mesa, dijo: "Es una pena que os marchéis, José, espero que vuelvas pronto a verme". Yo comenté que iba un momento al servicio y mi madre me acompañó. En el baño le recriminé a mi madre que le metiera mano a mi marido delante de mí, que una cosa era lo que le había comentado de que a él le gustaban maduras y que la deseaba, y otra querer tirárselo delante de mí. Me pidió disculpas y me comentó que José estaba a punto de correrse, que 2 minutos más y se hubiera derramado. Yo le dije: "Yo también, viendo cómo lo masturbabas, mira mi tanga", y me lo quité empapado. Mamá me dijo que ella estaba súper caliente y mientras yo disfrutaba con José, ella se tendría que consolar con un pepino. Nos reímos y salimos del baño. José estaba con mi padre. Nos despedimos de él y mamá nos acompañó a la puerta. La muy zorra despidió a José con piquito en los labios al tiempo que le decía que volviera pronto. Nada más subir al coche le dije a José: "Estarás contento, la tienes en el bote, ¿me vas a poner los cuernos con mi propia madre?". "Sí, creo que si me lo consientes va a ser así". "Vale, estoy de acuerdo". A mí también me puso muy cachonda ver cómo te masturbaba. "Ya, bien, noté cómo tienes el tanga empapado". "Tenía, ahora ya no lo tengo", se lo dejé a mi madre para que viera cómo me puso el verla metiéndote mano. José metió la mano debajo de la falda y vio que era cierto. Pues mira cómo me dejó Lola a mí. Tenía el paquete hinchado a tope. "Así no aguanto hasta casa, vamos al antiguo autocine". El antiguo autocine era una explanada que años atrás había sido un autocine y donde ahora iban las parejas a desahogarse. "De acuerdo, vamos, que me da mucho morbo follar y que nos puedan ver". Al entrar en la explanada había 2 coches. José apagó las luces y aparcó en la parte opuesta, pero con el morro mirando hacia esos coches y hacia la entrada.
Como había luna se veía bastante bien. Baja un poco la ventanilla para que no se empañen los cristales. ¿Qué más da? ¿No dices que te da morbo que te vean follar? Sí. Pues por eso. José soltó los botones de mi blusa y mis pechos quedaron al aire. Reclina un poquito el asiento pero sin bajarlo del todo, que te puedan ver sin acercarse mucho. ¿Qué carbón eres? Me estás poniendo muy cachonda, baja tú el tuyo que quiero tener buen acceso a ese paquete. Mira cómo zumban en el R5, mira cómo se menea el coche. En ese momento entró otro coche en el autocine, apagó las luces y despacito se acercó a los del R5, se detuvo un instante y fue al otro coche, la misma maniobra y se acercó a nosotros, se detuvo, era una pareja mayor. José encendió la luz interior y maniobraron aparcando al lado nuestro en sentido contrario, la ventanilla de mi lado y la de la señora de al lado estaban casi juntas, pararon el motor y encendieron las luces interiores. Ya tenemos compañía, me dijo José. Sí, pero son como a ti te gustan mayores, no jovencitos. Ya, el camionero también era jovencito, además es solo para mirar. La señora se quitó la camiseta y el sujetador dejando unas tetas enormes aunque caídas a la vista. José me dijo las tuyas son mucho mejores y retirando del todo mi blusa las dejo completamente a la vista al tiempo que me las acariciaba. La señora hizo un gesto de aprobación y comenzó a tocárselas y pellizcarse los pezones por lo que inmediatamente estos se le pusieron erectos y el viejo se los chupaba. José, quítate el pantalón, quiero que esa vieja vea cómo te la chupo. Tus deseos son órdenes. José se bajó el pantalón y el boxer dejando a la vista su miembro bien duro, me tumbé hacia él y comencé a chupársela muy suavecito. En esta posición mi falda se levantó y dejaba a la vista mi culo y el coño. La señora se está relamiendo viendo cómo me la chupas y mirando tu coño. Déjala que disfrute. Creo que ahora ella va a trabajar al viejo. Pues yo quiero ver cómo la tiene ese viejete. Dejé de chupársela a José y pude ver el miembro de aquel señor, estaba aún morcillona y era extraña, larga y fina con una cabezota muy gorda. La vieja le escupió la cabeza y se la cogió con la mano mientras con el dedo pulgar le acariciaba la cabezota. La verdad que el tallo no creció mucho más aunque sí endureció, pero la cabeza era enorme, esa polla sí era una auténtica seta del bosque. Ya con ella bien dura la señora abrió la ventanilla y sacó el cuerpo por ella arrodillada en el asiento y, dándole todas sus partes al viejo que pronto se colocó detrás y comenzó a clavársela. José se la estaba tocando suavecito y me decía cómo tiene que disfrutar con esa cabezota. Pues sí que tiene un buen capullo el viejo, le contesté mientras me hacía un dedito. La señora me hizo un gesto para que bajara la ventanilla y José me dijo que la bajara, axial lo hice. Ella metió una mano y me tocó el coño con suavidad al tiempo que me dijo que era bisexual y que le encantaba comer un coño mientras la follaban. Miré a José y este me dio permiso para lo que quisiera. Me arrodillé en el asiento y puse mi culo y coño en la ventanilla. Aquella mujer sabía lo que hacía, no fue directa, comenzó a besarme los glúteos y se fue acercando poquito a poco a mi almeja. Cuando llegó se detuvo besándome como si me besara en la boca. Poquito a poco con los besos iba dándome un poquito de lengua y axial tuve mi primer orgasmo. Ella se comió todo mi jugo y siguió con su comida. ¿Era algo fantástico? Aprende, carbón, a comer un coño como se debe. Me está volviendo loca y diciéndole esto a José me volví a correr. Ya veo, guarra, que te gusta cómo te lo come. La vieja me seguía comiendo y yo disfrutando cuando empecé a sentir como las tetas le golpeaban contra puerta. En eso que comenzó a subir por mi raja y llegó a mi culo, eso sí que era una sensación nueva para mí. Jugaba con su lengua alrededor de mi agujerito y ahora aquellas tetas golpeaban parte de mis muslos, axial, un nuevo orgasmo que esta vez se deslizaba por mis muslos. En esto José me dice que va a salir, que quiere tocarle las tetas. Adelante, cariño, hazla gozar tanto como ella me lo está haciendo a mí. En este momento ella había vuelto a mi coño y ahora me estaba chupando la pipa, lo hacía con mucha suavidad y eso me daba un gustito increíble, y más cuando vi a José acercarse por fuera y sobarle las tetas cogiéndoselas desde arriba, lo que le permitía ver cómo me comía la pipa.
Con aquella succión mi pipa notaba cómo se inflama y aumentaba considerablemente de tamaño, cosa que más tarde me corroboró José. Creo que estuvimos axial mucho tiempo, no lo sé decir. Cerré los ojos y me dejé llevar de un orgasmo tras otro. Cuando abrí los ojos, José y el viejo habían cambiado de coche y tenía delante de mí aquella seta salvaje que me invitaba a comerla. No lo dudé y aunque era muy grande la metí entera en la boca y comencé a trabajar con mi lengua aquella seta tan rica. La señora seguía comiendo mi coño y yo, aunque no podía verlo, intuía que José la estaba follando, pues notaba los empujones de José sobre ella en mi trasero mientras me metía la lengua hasta el fondo. Pronto noté cómo el viejo dejaba escapar líquido preseminal, por cierto muy rico, axial, que comencé a meterla y sacarla de la boca. Era un placer sentir entrar y salir aquel reborde tan grande entre mis labios. El viejo comenzó a bombear leche y no pude tragarla toda, aunque sí la mayor parte. Después le limpié lo que le había caído por los huevos, al tiempo que sentí como José gritaba mientras se corría en el coño de la madura, lo que me volvió a provocar otro enorme orgasmo que me dejó fundida. Retiré el trasero de la ventanilla y José y el viejo volvieron a sus vehículos sin decir nada. La señora y yo nos dimos un piquito a través de las ventanillas. Ella sacó del bolso una tarjeta y me la dio. Cerramos las ventanillas y nos vestimos. Ellos se fueron y cuando miré la hora eran las 2:15 de la mañana. Habíamos estado casi 3 horas follando. De regreso hablamos de lo sucedido, pero eso será para otra ocasión. Daba su mano sobre la de José. La noche empezaba a ponerse interesante, sabiendo que José deseaba a mi madre y mi madre haciendo manitas con él. Pasé la mano debajo del mantel y cuando toqué la entrepierna de José noté que estaba empalmado el muy cabrón. Lo miré y se encogió de hombros. Me levanté y serví unos chupitos de crema de orujo. Cuando volví a sentarme, la mano derecha de mi madre estaba bajo el mantel y tomaba el chupito de un trago con la izquierda. José le dijo: «Cuidado, Lola, que esa bebida es muy fuerte y no está acostumbrada», mientras me guiñaba un ojo y me indicaba que mi madre le estaba cogiendo el paquete. Eso hizo que mis bragas se empaparan al momento y cogiendo la mano de José se la llevé a mi entrepierna. José, al ver cómo estaba, comentó: «Bueno, Lola, creo que tenemos que irnos, se nos hace tarde», y mamá, sacando la mano de debajo de la mesa, dijo: «Es una pena que os marchéis, José, espero que vuelvas pronto a verme». Yo comenté que iba un momento al servicio y mi madre me acompañó. En el baño le recriminé a mi madre que le metiera mano a mi marido delante de mí, que una cosa era lo que le había comentado de que a él le gustaban maduras y que la deseaba, y otra querer tirárselo delante de mí. Me pidió disculpas y me comentó que José estaba a punto de correrse, que 2 minutos más y se hubiera derramado. Yo le dije: «Yo también, viendo cómo lo masturbabas, mira mi tanga», y me lo quité empapado. Mamá me dijo que ella estaba súper caliente y mientras yo disfrutaba con José, ella se tendría que consolar con un pepino. Nos reímos y salimos del baño. José estaba con mi padre. Nos despedimos de él y mamá nos acompañó a la puerta. La muy zorra despidió a José con piquito en los labios al tiempo que le decía que volviera pronto. Nada más subir al coche le dije a José: «Estarás contento, la tienes en el bote, ¿me vas a poner los cuernos con mi propia madre?» «Sí, creo que si me lo consientes va a ser así». «Vale, estoy de acuerdo». A mí, ella metió una mano y me tocó el coño con suavidad al tiempo que me dijo que era bisexual y que le encantaba comer un coño mientras la follaban. Miré a José y este me dio permiso para lo que quisiera. Me arrodillé en el asiento y puse mi culo y coño en la ventanilla. Aquella mujer sabía lo que hacía, no fue directa, comenzó a besarme los glúteos y se fue acercando poquito a poco a mi almeja. Cuando llegó se detuvo besándome como si me besara en la boca. Poquito a poco con los besos iba dándome un poquito de lengua y axial tuve mi primer orgasmo. Ella se comió todo mi jugo y siguió con su comida. Era algo fantástico. «Aprende, carbón, a comer un coño como se debe», me está volviendo loca, y diciéndole esto a José me volví a correr. «Ya veo, guarra, que te gusta como te lo come». La vieja me seguía comiendo y yo disfrutando cuando empecé a sentir como las tetas le golpeaban contra puerta. En eso que comenzó a subir por mi raja y llegó a mi culo. Eso sí que era una sensación nueva para mí. Jugaba con su lengua alrededor de mi agujerito y ahora aquellas tetas golpeaban parte de mis muslos axial, un nuevo orgasmo que esta vez se deslizaba por mis muslos.
En esto José me dice que va a salir, que quiere tocarle las tetas. Adelante cariño, hazla gozar tanto como ella me lo está haciendo a mí. En este momento ella había vuelto a mi coño y ahora me estaba chupando la pipa, lo hacía con mucha suavidad y eso me daba un gustito increíble, y más cuando vi a José acercarse por fuera y sobarle las tetas cogiéndoselas desde arriba, lo que le permitía ver cómo me comía la pipa. Con aquella succión mi pipa notaba cómo se inflama y aumentaba considerablemente de tamaño, cosa que más tarde me corroboró José. Creo que estuvimos axial mucho tiempo, no lo sé decir. Cerré los ojos y me dejé llevar de un orgasmo tras otro. Cuando abrí los ojos, José y el viejo habían cambiado de coche y tenía delante de mí aquella seta salvaje que me invitaba a comerla. ¿No lo? Bueno, después de aquella primera experiencia en el área de servicio, nuestra vida sexual dio un cambio radical. Volvimos a tener sexo a diario, veíamos porno y comentábamos nuestras fantasías. José seguía con el deseo de follarse a una madura y verme a mí con un jovencito. Me fue cambiando la forma de vestir, pues le gustaba ver cómo los hombres se giraban para verme. La verdad que yo también sentía mucho morbo de verme deseada por los tíos. Por esta época dejé de usar sujetador y solo usaba tangas como ropa interior, y muchas veces ni eso. Aquel sábado mis padres nos invitaron a cenar. Llegamos a las 8 y mi madre estaba poniendo la mesa mientras mi padre escuchaba el fútbol en la radio. Saludamos a mi padre y fuimos a saludar a mi madre. Lo hicimos pero no como siempre. José le dio un beso en la mejilla a mi madre, a lo que ella respondió: "Está cariñoso José hoy", y se rió. José le dijo que nunca estaba de más besar a una mujer guapa. Guapa está mi hija, que desde que viste axial los niñatos y los no tan niñatos la miran locos de deseo. Ten cuidado no te salgan protuberancias en la frente. A este comentario nos reímos los tres. Nos sentamos en la mesa y fuimos cenando hablando de temas sin importancia. Después del postre mi padre se levantó y se fue a ver la TV, tenía partido de fútbol. Mi madre comentó: "Este hombre solo vive para el fútbol". José con ironía le dijo: "Algo más hará que ver fútbol", y mamá le respondió: "Sí, dormir". Yo le dije: "Mamá, no haces más que quejarte", y ella sin cortarse me respondió: "Eso lo dices tú, que seguro que tienes un buen trozo de carne que llevarte a la boca todos los días, pero una lleva años teniendo que arreglarse con vegetales que hasta el frutero está mosqueado de que comamos tantos pepinos y calabacines". José se rió y le comentó: "Eso será porque no quiere carne, que seguro que más de un carnicero estará encantado de regalársela". Nos volvimos a reír y vi como mi madre posaba: "A ti te gustan mayores, no jovencitos". Ya, el camionero también era jovencito, además es solo para mirar. La señora se quitó la camiseta y el sujetador, dejando unas tetas enormes aunque caídas a la vista. José me dijo: "Las tuyas son mucho mejores", y retirando del todo mi blusa las dejó completamente a la vista al tiempo que me las acariciaba. La señora hizo un gesto de aprobación y comenzó a tocárselas y pellizcarse los pezones, por lo que inmediatamente estos se le pusieron erectos y el viejo se los chupaba. "José, quítate el pantalón, quiero que esa vieja vea cómo te la chupo. Tus deseos son órdenes". José se bajó el pantalón y el boxer, dejando a la vista su miembro bien duro. Me tumbé hacia él y comencé a chupársela muy suavecito. En esta posición mi falda se levantó y dejaba a la vista mi culo y el coño. "La señora se está relamiendo viendo cómo me la chupas y mirando tu coño. Déjala que disfrute. Creo que ahora ella va a trabajar al viejo. Pues yo quiero ver cómo la tiene ese viejete". Dejé de chupársela a José y pude ver el miembro de aquel señor. Estaba aún morcillona y era extraña, larga y fina, con una cabezota muy gorda. La vieja le escupió la cabeza y se la cogió con la mano mientras con el dedo pulgar le acariciaba la cabezota. La verdad que el tallo no creció mucho más, aunque sí endureció, pero la cabeza era enorme. Esa polla sí era una auténtica seta del bosque. Ya con ella bien dura, la señora abrió la ventanilla y sacó el cuerpo por ella arrodillada en el asiento y, dándole todas sus partes al viejo, que pronto se colocó detrás y comenzó a clavársela. José se la estaba tocando suavecito y me decía cómo tiene que disfrutar con esa cabezota. "Pues sí que tiene un buen capullo el viejo", le contesté mientras me hacía un dedito. La señora me hizo un gesto para que bajara la ventanilla y José me dijo que la bajara. Axial lo hice.
y también me puso muy cachonda ver cómo te masturbaba. Ya, bien noté cómo tienes el tanga empapado. Tenía, ahora ya no lo tengo, se lo dejé a mi madre para que viera cómo me puso el verla metiéndote mano. José metió la mano debajo de la falda y vio que era cierto. Pues mira cómo me dejó Lola a mí. Tenía el paquete hinchado a tope. Así no aguanto hasta casa, vamos al antiguo autocine. El antiguo autocine era una explanada que años atrás había sido un autocine y donde ahora iban las parejas a desahogarse. De acuerdo, vamos, que me da mucho morbo follar y que nos puedan ver. Al entrar en la explanada había 2 coches, José apagó las luces y aparcó en la parte opuesta, pero con el morro mirando hacia esos coches y hacia la entrada. Como había luna se veía bastante bien. Baja un poco la ventanilla para que no se empañen los cristales. ¿Qué más da? ¿No dices que te da morbo que te vean follar? Sí. Pues por eso. José soltó los botones de mi blusa y mis pechos quedaron al aire. Reclina un poquito el asiento pero sin bajarlo del todo, que te puedan ver sin acercarse mucho. ¿Qué carbón eres? Me estás poniendo muy cachonda, baja tú el tuyo que quiero tener buen acceso a ese paquete. Mira cómo zumban en el R5, mira cómo se menea el coche. En ese momento entró otro coche en el autocine, apagó las luces y despacito se acercó a los del R5, se detuvo un instante y fue al otro coche, la misma maniobra y se acercó a nosotros, se detuvo, era una pareja mayor. José encendió la luz interior y maniobraron aparcando al lado nuestro en sentido contrario. La ventanilla de mi lado y la de la señora de al lado estaban casi juntas, pararon el motor y encendieron las luces interiores. Ya tenemos compañía, me dijo José. Sí, pero son como